Ok, va la explicación del problema, mira. Tienes esta estructura entonces, tienes estas cargas en los nodos B, C y D. Y bueno, te dice que cada nodo está separado aquí. Bueno, los que están aquí abajo están separados por cada uno por 3 metros. Y bueno, te da también las alturas de acá de este nodo G y de los nodos H y F. Entonces, con esto te lo da para que tú después puedas sacar ciertos ángulos. ¿Por qué? Porque esos ángulos te van a servir para empezar a calcular tus fuerzas. Lo primero que tienes que hacer para poder empezar a resolver es deshacerte de algunas incógnitas. Entonces, lo que yo hago siempre cuando resuelvo este tipo de problemas es primero fijarme qué tipo de soportes tengo. Tú aquí en esta estructura tienes unos soportes, bueno, en la parte de la derecha tienes un soporte que tiene dos reacciones, porque no permite ningún tipo de movimiento, pero en la parte en el nodo E tienes un soporte que permite movimiento sobre la horizontal, pero no sobre la vertical. Entonces sobre la vertical, bueno, déjale hago zoom aquí, sobre la vertical vas a tener esta reacción EY. Entonces lo primero que tienes que hacer es plantear tus reacciones. Primero en el nodo A vas a tener dos reacciones por el tipo de soporte que tienes, que no permite movimiento en ninguna dirección. Entonces tienes la reacción AX y la reacción AY. Y en el nodo E tienes la reacción EY. Entonces lo primero que tienes que hacer es calcular estas reacciones. Puedes empezar calculando o haciendo una suma de fuerzas en X igual a 0, pero para toda la estructura. Entonces, si haces suma de fuerzas en X, como esta es la única fuerza que está actuando acá, no hay otra fuerza en X, esta fuerza AX va a ser igual a 0, que es esta primera ecuación que tienes aquí. Suma de fuerzas en X igual a 0, solamente tienes esta fuerza, por lo tanto esta fuerza tiene que ser igual a 0 para que esta condición se cumpla, que es la condición de equilibrio. Luego lo que tienes que hacer es una sumatoria de fuerzas en Y. Entonces aquí sobre Y aparece esta fuerza que es AY, aparece esta fuerza negativa de 6 kilonewtons, esta negativa de 7 kilonewtons y esta fuerza negativa de 4 kilonewtons. Y aparece también esta reacción EY. Entonces haces tu suma de fuerzas en X, tomando en cuenta que las fuerzas que apuntan hacia arriba son positivas y las que apuntan hacia abajo son negativas. Entonces vas a tener AY menos 6 kilonewtons, menos 7 kilonewtons, menos 4 kilonewtons, más EY igual a 0. Y de ahí te va a salir una ecuación, que sería esta ecuación 1 que está acá. Reduces lo máximo que puedas, entonces te quedaría que AY más EY es igual a menos 17 y despejando, bueno, siguiendo o simplificando acá esta ecuación, te queda que AY más EY es igual a 17 kilonewtons. Pero necesitas otra ecuación para poder encontrar alguna de estas dos incógnitas. Lo que yo te sugiero aquí es que te pares en el nodo donde haya más, bueno, puedes pararte en realidad en cualquier nodo, puede ser en el nodo A o en el nodo E, para hacer suma de momentos alrededor de ese nodo. Entonces te paras en el nodo A, yo me paré en el nodo A y hice sumatoria de momentos alrededor de ese nodo. Entonces, bueno, haciendo esa suma de momentos, te quedaría que en este nodo B se está aplicando esta fuerza de 6 kilonewtons. Entonces se está generando un momento, pero como es con respecto a este punto A, es un momento negativo. ¿Por qué? Porque esta fuerza te está provocando una tendencia de giro en sentido de las manecillas del reloj. Y para los momentos uno normalmente considera que los momentos son positivos en el sentido opuesto de las manecillas del reloj. Por lo tanto, este momento sería negativo. Entonces recuerda que para calcular ese momento sería el valor de la fuerza multiplicado por la distancia. Entonces serían 6 kilonewtons por 3 y le pones un menos porque es un momento negativo por la razón que te comentaba hace un momento. Que de hecho está aquí en la ecuación, mira, sería, a ver, menos 6 kilonewtons por 3. De hecho, todos los momentos, bueno, en los momentos C y D también van a ser negativos, porque si tú analizas lo que pasa aquí, esta fuerza va a generar una tendencia de giro en el sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto, esta fuerza en C te provoca un momento negativo, igual esta fuerza en D. Entonces, para poder calcular el siguiente momento tendrías que hacer la multiplicación de 7 por 6, porque esa es tu distancia desde C hasta el punto A. Entonces, el momento sería menos 7 kilonewtons por 6 metros, que sería esto que tienes aquí. Y después tienes que
calcular el momento que provoca esta fuerza en D, tomando también en cuenta la distancia, y el signo también sería negativo. Entonces sería menos 4, que es el valor de la fuerza, multiplicado por tu distancia, que sería 9. La distancia desde D hasta A, menos 4 por 9, que sería esto que está por acá. Y luego tienes otro momento que genera esta fuerza aquí en E. Esta fuerza en E es desconocida, ¿verdad? Entonces lo que haces es tomar esta EY y la multiplicas por la distancia que hay hasta el punto A, que serían 12 metros. Esta fuerza va a provocar un sentido, una tendencia a girar, que iría en sentido de las manecillas en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces aquí lo que haces es poner este momento como positivo. Esta fuerza EY genera un momento positivo alrededor de A. Entonces la vas a poner aquí como positiva más EY por la distancia, que serían 12. Simplificas lo más que puedas, entonces te queda esta siguiente ecuación y después despejas EY y te quedan 8 kilonewtons. Con este valor de 8 kilonewtons tú puedes regresarte a esta ecuación número 1, a la que está más simplificada, y puedes sacar el valor para AY. Entonces aquí AY te va a quedar con un valor de 9 kilonewtons. De esta manera ya encontraste tú aquí las reacciones, que sería el primer paso que tienes que hacer para poder resolver encontrar los valores de las fuerzas en los miembros que a ti te pide el problema.